Les comparto la pantalla. Como saben, la invitación del día de hoy tenía que ver con mostrar los resultados de una investigación que hicimos sobre los estereotipos, las representaciones de género dentro de las publicidades. Hoy nos están acompañando, por un lado, bueno, la vamos a estar dando con Mile, que fuimos parte de esta investigación, que le vamos a estar contando. Nos está acompañando Gisela Brunín, que ella va a ser también como una lectura, una reflexión sobre lo que fuimos encontrando y sobre la importancia de esto. Y también nos están acompañando Resilio Consultores, que es de México, que también trabaja la temática de niñez y de estereotipos, así que al final también ellos van a hacer como una conclusión de qué es lo que ven, si ven cómo esto se está manejando también en México. Así que gracias a todos y todas por sumarse. Hoy me acompaña Inés también, que es mi hija de 10 años, que tenía que hacer un taller sobre estereotipos de género en publicidad, se dije, gracias a la ESI, la sumamos y que escuche ella también. Ahí vamos avanzando. Esto es algo que empezó ya hace 6 años, en realidad, no, 5 años, en el 2015 fue la primera vez que hicimos esta investigación. En el 2015 fue más exploratoria, habíamos elegido también 6 canales de televisión, pero bueno, fue como durante 2, 3 días, y no estuvo muy organizado, pero nos llamó la atención de decir qué es lo que ven los niños y las niñas cuando están frente a la televisión, ¿no? ¿Qué ven? Es decir, ese era nuestro objetivo. Sobre todo teniendo en cuenta que en general el tiempo de pantalla ocupa más lo que tiene que ver con la publicidad que lo que tiene que ver con en sí el programa que quieran revisar, ¿no? Entonces nos interesaba entender qué es lo que está pasando ahí. Y también porque ya había investigaciones sobre los dibujos animados en sí, como qué es lo que están haciendo, es decir, que ya había investigaciones bastante detalladas sobre ese tema. Entonces, quisimos indagar específicamente sobre publicidades. Lo hicimos en el 2015, lo hicimos en el 2017 y finalmente lo hicimos en el 2019 otra vez, que es lo que venimos a mostrarles ahora, también con el fin de ver, ¿cambió algo en todos estos años desde que empezamos a estudiar esto? ¿O todo sigue más o menos igual, ¿no? Entendiendo que en este periodo de tiempo, bueno, por lo menos en el caso de la Argentina se vino a eliminar menos, hay tuvimos toda esta campaña sobre el aborto que vino aparejada una campaña sobre la importancia de la ESI, y que si la ESI sí, la ESI no, y cuánto de la ESI, si la ESI para aquellos que son de otros países es una política pública, es un programa de educación sexual integral, que tiene ya varios años. Entonces nos parecía interesante decir, bueno, 2019, ¿dónde estamos parados? Lo que hicimos fue tomar la semana anterior al Día de las Infancias, entre el 15 y el 19 de agosto del 2019, y cada día elegimos un canal y vimos 6 horas de televisión, no lo hagan porque van a quedar quemados. Y entonces relevamos todas las publicidades y todos los personajes, el canal, el producto, cuántos niños y niñas aparecen, de qué maneras aparecen, cómo hablan, qué es lo que se ven, qué colores se utilizan, es decir, tenemos toda esa base ya relevada. En total nos tocó ver unas 964 publicidades, y como les contaba, tenemos como referencia lo que hicimos en años anteriores. Así que algunas cosas vamos a ver en qué cambió y qué no cambió tanto. Para que tengan una idea, vimos 3.284 personajes, ¿no? Es decir, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, varones y mujeres, y también personas adultas en todo este mundo de publicidades, donde de todas de estas publicidades que analizamos, 45% eran niñas y mujeres, que es el primer cambio que notamos en relación a años anteriores. ¿Sí? En años anteriores vimos que casi en todos los canales predominaban, siempre era mayor del 50% la representación de las mujeres. En este caso no, vimos que todas eran bajo la representación de las niñas. Y una duda que nos surgió también en el equipo, y que después consultamos con otro grupo de especialistas, es que de lo que nosotras veíamos, por lo menos, nos parecía que al menos todas las personas eran cisgénero, ¿no? No encontramos ninguna persona trans. Nosotros ahí también nos debatimos esto de cómo, si se puede o no decir, si está, lo vamos a ver, ¿no? Tenemos ese debate. Entonces, en el informe, la última versión del informe, que es de hace 2 días, tiene un capítulo especial justamente viendo sobre cómo se retratan a las personas trans, y en particularmente a las infancias trans. Y lo que sí encontramos también es que
esto que es un promedio, que el 45% sean niñas, varía en función del canal, en tanto a quién está destinado ese canal. Si el canal está destinado a un público infantil más pequeño, pongámosle primera infancia y primeros años, la representación de las niñas aumenta considerablemente. Ahí en la próxima slide eso lo vamos a ver. En canales como Disney Junior o Discovery Kids, vamos a ver que supera el 50%, Disney Junior es el que más representación tiene, que llega a casi el 61%. Entonces hay una cuestión acá de generación barra género, que también es una clave para analizar, ¿no? Si pensamos en canales como Disney XD o Nickelodeon quizás, o Disney Channel, que están más pensados para adolescentes, es las que tienen menor representación. Cualquier pregunta vayan haciéndola por el chat, que después con Mile las vamos a leer, ¿no? Después preguntamos, o nos preguntábamos nosotras a quién van dirigidas estas publicidades. No solamente, es decir, que están los niños y las niñas o los adultos representándolas, sino a quién le venden ese producto, ¿no? En función de los colores que utilizan, en función de la música, en función de los mensajes que se escuchan en la publicidad. Y ahí es una gran diferencia. El azul oscuro es el 2017, el bordeaux es el 2019. En general, en el 2019 nos encontramos que la mayoría de las publicidades están destinadas a un público que podríamos considerar más neutro, ¿no? Es a niñas y niñas en general, no está ni a uno ni a otro en particular. Esto es una gran diferencia, porque si comparamos en el 2017, las publicidades destinadas a las niñas era muy superior a aquellas destinadas a los niños, ¿no? Es como que el público objetivo parecían ser las nenas pequeñas, ¿no? ¿Y qué le vamos a vender? Así que acá sí vimos como un primer gran cambio bastante significativo, ¿no? Después hay más publicidades en relación a las familias que lo que era en 2017, pero es un cambio de unos 4 puntos porcentuales, pero el gran cambio tiene que ver que las niñas dejaron de ser quizás el público objetivo de esas publicidades, ¿no? Mile, vos anda metiendo lo que quieras, ¿eh? Sí, no, agrego solo de lo que... Em, ahí lo pasé por el chat, pero lo que decías de las personas trans y las representaciones, cuando hicimos el informe, a fin de año pasado elaboramos el informe y nos empezamos a hacer esta pregunta. Este año empezamos a trabajar con la Red Black Trans, hace un mes más o menos hicimos un webinar con Marcela, que es la directora de la red, y bueno, ahora en el informe que les pasé agregamos como una parte sobre reflexión de qué pasa con las infancias trans, así que nada, hicimos como esta nueva reedición porque era un tema con el que veníamos pensando hace tiempo, y bueno, queríamos empezar a agregarlo en este informe, así como en cualquier otro material que hacemos, pero bueno, eso, estuvo interesante también como hacer toda la primera versión y después como entender cómo sumar otras miradas sobre esto. Y bueno, aprovecho también para decirles que la semana que viene hacemos un webinar específico de infancias trans, así que ahí también vamos a seguir reflexionando sobre esto. Perfecto. Otro tema que nos parecía muy interesante tenía que ver con la voz, ¿no? La voz en el sentido de quién es la persona que está, la voz en off, porque la voz en off en general es la voz que da el consejo, es la voz del experto o de la experta, ¿no? Es como el que marca el mensaje que se está transmitiendo, y esto casi no varió en relación al 2017 y en el 2015, donde en el 70% de las publicidades la voz que vende es la voz masculina, ¿sí? Y siempre está puesta desde ese lugar del experto, el que te dice qué es lo que hay que vender, qué es lo que tenés que comprar y por qué te va a servir. Y en este sentido también es súper interesante, que lo van a ver en el informe, el cruce que hicimos en función de a quién está dirigida la publicidad y la frecuencia de estas voces, ¿no? En cuanto al género. Y lo que encontramos es que, si bien en las publicidades destinadas para niñas, casi el 80% de las veces la voz en off es de una mujer, ese 20% que queda es también el varón. En cambio, si miramos en las publicidades destinadas exclusivamente a varones, en ninguna publicidad, ni en el 2015, ni en el 2017, ni en el 2019, la voz que vende o la voz de la experta es la de una mujer. Entonces, nos parece esto como, nada, para hablar y que nos quede también para pensar, ¿no? Todavía todos los espacios que nos quedan como para deconstruir.
en este sentido, ¿no? De hasta dónde podemos llegar a avanzar. Perdón. No solo en materia de representación, sino también en materia de posibilidades de trabajo, ¿no? Es decir, evidentemente acá hay una oportunidad que está siendo, que no se está aprovechando, no se está repartiendo de manera equitativa. Perdón, agrego, no, hay como un detalle sobre algo que miramos para también entender como qué tan fino cala esto, y es que en algunas publicidades donde había una voz en off femenina para, por ejemplo, describir el producto, después cuando decían los, no sé, datos científicos, tipo 9 de cada 10 odontólogos, o para cerrar, o para terminar de hacer la venta, o para decir el dato científico, la voz que valida eso que está diciendo la voz femenina más descriptiva es una voz masculina. Entonces también para pensar, incluso cuando hay una voz femenina, a veces después viene una voz masculina después que termina de validar eso que dijo la voz femenina. Sí, en ese caso nosotros contamos tantas voces como parezcan, ¿no? No es que porque aparezca una sacamos a la otra, pero bueno, creo que es interesante para pensar qué está pasando ahí, ¿no? Como por ahí lo primero que atendemos en la representación, que es lo que vimos en el cambio de a quién van dirigidas las publicidades, esto de que dejen de estar tan enfocadas en las niñas, no llega todavía a esta materia más subjetiva que tiene que ver también con la voz. Y otro tema que teníamos que analizamos en profundidad fue qué acciones invita a hacer la publicidad, ¿no? Este tipo de juegos y juguetes que se están vendiendo a los niños, a las niñas, a los adolescentes, es decir, qué los invita a hacer, ¿no? ¿En qué los vemos haciendo? Y en este sentido, seguimos con estos mensajes totalmente estereotipados que nos está costando tanto desconstruir, donde el 65% de las publicidades destinadas a los varones son juegos que llaman a la acción, a la agresividad o a la aventura, ¿no? En el porcentaje de mujeres esto baja al 2, para que se den cuenta, es decir, esta construcción de estereotipo cómo se está marcando, ¿no? Por oposición. Este juego es exclusivo todavía de los varones. En el caso de los años anteriores, el porcentaje era todavía bastante más alto, así que ahí está bueno que viene bajando, pero sigue siendo muy alto. En cuanto a las niñas, es interesante porque se dan estos dos momentos, uno que tiene que ver con publicidades destinadas específicamente a la belleza y el romance, a pintarse el pelo, a ponerse hebillitas, no sé, bueno, a qué zapatillas, a qué ropa se ponen, y en el caso y otra categoría que utilizamos es la de la amistad y cuidado familiar, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con la cocina o poner a las niñas en situación de cuidado de sus juguetes. Entonces, y esto es el 33%. Entonces, el estereotipo en general que se constituye en las niñas, fíjense que el 70% son estereotipos totalmente hegemónicos, ¿no? Y aparte, ni entremos en los colores, es decir, creo que la elección de colores sigue siendo todavía, el color todavía sigue teniendo un género, ¿no? Cuando vamos a los adolescentes, ahí sí hay un cambio donde quizás lo que más vemos son niños, son adolescentes haciendo lo que llamamos juego social. Juego social pueden ser juegos de mesa, son juegos, tiene que ver con la grupalidad, ¿no? Todo indica a que se manejan en grupo. Por el contrario, en el caso de las mujeres, la mayor cantidad de publicidades van, fíjense, en 53% tienen que ver con promocionar un programa que ellas pueden ver. O seguimos con el tema de la belleza y el romance, ¿no? Como otra gran categoría. Creo que esto nos deja también esta gran pregunta, ¿no? De estas imágenes que tenemos de los varones y la amistad, y las mujeres y la amistad, y la sinceridad de esas amistades, es decir, cómo las vamos construyendo también en estas edades, y se van reproduciendo con este tipo de mensajes, donde todavía, desde las niñas más pequeñas hasta los adolescentes, el mensaje de la belleza sigue estando instalado, ¿no? Y después, brevemente, como para cerrar esta parte de la presentación y ya pasar a otro tipo de reflexiones, en cómo se representa a estas niñas y las niñas, ¿no? En el sentido de, se mueven, no se mueven, están acompañados, están juntos. Y lo que vimos es que en las publicidades dirigidas a niñas, el 88% de las acciones que realiza son pasivas. Pasivas quiere decir no se están moviendo, ¿no? O sus movimientos son muy pequeños. Tienen que ver si yo estoy sentada y estoy con un bebote, o estoy parada y estoy comiendo un helado.
no las ves corriendo, no las saltando, no las ves trepándose a árboles, salvo en el caso en que estén acompañadas por otros varones. Cuando vemos un grupo mixto, vemos que hay ciertos estereotipos ahí que se rompen, donde vemos a las niñas hacer cosas más de varones, y donde vemos quizás a los varones también tener ciertas libertades en cuanto al tipo de juego que pueden llegar a realizar. Y otro dato que nos parece interesante, que esto lo quisimos ver porque, bueno, habíamos leído otros artículos que hablaban sobre si están en espacios cerrados o están en espacios abiertos, que eso en el 2017 sí lo habíamos notado, de que en mayor medida se representa a las niñas jugando en espacios cerrados y a los varones jugando en espacios abiertos. En el 2019 eso ya no lo encontramos, era realmente como bastante equitativo. Pero sí se sostiene el tema de quiénes las personas, si esas niñas o esos niños están acompañados. En el caso de las nenas encontramos que el 63% de las veces que aparecen en pantalla están acompañadas, entre ellas o por un adulto, ¿no? Hay una mirada de un adulto, como, no digo controlando, pero interviniendo en esos juegos. En el caso de los varones, fíjense qué diferente. Por un lado, el 78% de las veces que se ven, o sea, las publicidades dirigidas a ellos están en posiciones activas. Acá pusimos una foto de fútbol, pero podría haber sido cualquier otra situación donde los chicos están corriendo, trepándose, andando en patineta, andando en bicicleta, bueno, en distintos tipos de acciones. Y en el caso de estar o no acompañados, se ve que hay como una mayor permisividad, por decirlo de alguna manera, donde solamente el 42% están acompañados. En muchas más medidas se los ve a los niños jugando solos. Estos temas, como les cuento, no cambiaron de 2017 al 2019, los vemos que se sostienen de la misma manera. Esto nos hace, y ahora pasamos a Gise a que haga su lectura de lo que nosotras venimos encontrando, pero nos hace preguntar hasta qué punto, es decir, nosotros estamos viendo ciertos cambios, pero entendemos que estos cambios que estamos observando en estas publicidades son cambios más de forma, que no tan profundos, ¿no? Que no llegan a entender de qué va la representación de género y hasta qué punto se pueden como, comercializar los productos de una manera que no necesitan la reproducción de estereotipos para ser vendidos, ¿no? Hay como está este preconcepto de que esto es lo que funciona y se sostiene de la misma manera. Gise. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por hacerme partícipe de este espacio. Felicitaciones a las compañeras de Grow por todas las acciones que vienen haciendo. Las vengo siguiendo hace varios años y me alegra mucho cómo están creciendo y cómo están llevando su trabajo con mucho impacto a varios lugares. Bueno, yo tuve acceso a la investigación unos días antes, así que la pude leer. No voy a ahondar en los resultados porque ya Georgina los dijo en detalle. Es muy interesante que existan este tipo de investigaciones. Son un tipo de investigación, diría casi de análisis semiótico de los contenidos que están a disposición de los chicos y las chicas en las pantallas. Y bueno, como comunicadora, quiero poner como el marco también que este tipo de investigaciones también se complementan para tener una idea más completa, integral de cómo funcionan los procesos comunicacionales, con otras que dan cuenta de cuáles son los procesos de producción de los contenidos culturales, en este caso de las pantallas, de las publicidades, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, también creo que ha trabajado en el tema de cuál es la participación de las mujeres en la industria publicitaria, cómo está permeando, incluir la perspectiva de género y los feminismos también en la industria, y eso se va de a poco ir viendo reflejado en los productos que puedan sacar. Y además, esto como las condiciones de producción, ¿no? ¿Qué pasa con quienes piensan estas publicidades? ¿Qué contenidos hay? Que es lo que nos ofrecieron hoy el equipo de Grow, y también otro línea importante de investigación en términos de comunicación tiene que ver no tanto con qué ven los chicos y las chicas en la televisión, que fue la pregunta central que guió la investigación, sino qué hacen con lo que ven. Y ahí hay un giro importante
que quienes son comunicadores y comunicadoras lo tenemos como muy incorporado, la teoría hipodérmica, bueno, se me entenderán quienes son del campo, pero tiene que ver con que quienes estamos del otro lado de las pantallas observando, sea publicidad, sea cualquier otro tipo de contenidos, no somos observadores pasivos. Tenemos la capacidad de tener una mirada crítica, leemos lo que se nos presenta en relación a nuestras experiencias vividas, a otros modelos que hayamos tenido acceso en nuestro entorno, en la época en que vivimos, en el lugar. No es lo mismo que una publicidad sea vista por un niño y una niña en un departamento urbano que en un televisor de un espacio comunitario en una comunidad indígena de, no sé, de Chaco, ¿me explico? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con eso que vemos? No solamente qué es lo que vemos. Y ahí quiero dar un poco de esperanza a todo, a todo esto que dijo Georgina, y ahí está la posibilidad de intervenir, y ahí está la posibilidad del cambio también, tanto en las formas de producción como en qué pasa con eso con aquello que vemos, como familias, por un lado, poder acompañar los consumos culturales de los chicos y las chicas, sean televisión y ahora mucho más otras pantallas, no solo la televisión, ¿no? Hay como un cambio también en los formatos y en las formas de entretenimiento. Pero las publicidades atraviesan igual todo, y estos modelos tan rígidos y tan estereotipados están presentes en todas las plataformas. Entonces, bueno, por un lado eso, el rol de las familias para dar herramientas a las chicas y los chicos para poder ser críticos de aquellos que ven. Eso que me muestran, tiene que ver con lo que yo vivo, tiene que ver con mi cuerpo, con el cuerpo de mis compañeros, con mis vínculos, con lo que yo veo en mi entorno. Poder hacerse este tipo de preguntas juntos primero, acompañando y dando esas herramientas. ¿Qué me quieren mostrar? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no otro? ¿Qué es lo que no se muestra? Todas esas preguntas son útiles para construirse como espectadores, espectadoras críticas, reflexivas, y esa es una habilidad que en este tiempo es clave, la de poder ejercer una lectura crítica de los medios y en particular de todo lo que ocurra en entornos digitales también. Y acá voy a hacer Dice, un salto. tengo un minuto, pero porque sé que vas a hacer ahora un salto. Justamente Sandra había comentado en el chat, el aspecto físico de los niños y las niñas también nos dice mucho, ¿no? Y ella habla de piel clara, cabello rubio, delgadas, sin una discapacidad visible, de una determinada clase social, que no representan la realidad. Y todo lo que decís, Sandra, es lo que vimos. Es decir, no, a ver, recordemos, son alrededor de 3.000 personajes, no vimos una persona, es decir, todas las personas son delgadas, todas las personas de piel clara, creo que hubo un porcentaje muy pequeño de afrodescendientes, pero creo que tiene que ver porque son como productos comprados, ¿no? De afuera, no hechas en el país, pero es mínimo. Y el tema de la discapacidad, que exactamente no hay ninguna discapacidad visible, ¿no? O como dice Alejandra, que el gorito siempre está en el arco o es el perdedor del grupo, es ahí el que está ahí dando vuelta. O bueno, ahora mi hija se fue a comer, pero ayer ella había hecho este comentario de cómo en general los gorditos también, ella ve que en las publicidades los ponen como la corporalidad en que los ponen, ¿no? Como con los hombros para abajo, como tristes, en cambio si vos sos flaco, estás como empoderado, ¿no? Tenés los hombros hacia atrás y tenés otra actitud, es decir, esto también condice. Y ahora te dejo que salte, Gise. No, está buenísimo. Vayan interrumpiendo con los comentarios y las preguntas que aporta y hace más nutritivo. Bueno, lo que yo estaba diciendo es que, por un lado, el mundo adulto, familias y todos los que tengamos responsabilidad de cuidados en las crianzas, tenemos que acompañar esos procesos y tenemos que poder dar la mayor cantidad de habilidades para poder tomar estos mensajes como de quien vienen, preguntarnos, ¿quién me dice esto? ¿Por qué me lo dice? ¿En qué se vincula esto con mi realidad? Estas son algunas entradas como para poder dialogar con los chicos y las chicas de manera crítica sobre lo que se encuentran. Y además de las familias y cuidadores, cuidadoras, acá tiene un rol fundamental
la educación sexual integral, porque no todas las familias tenemos ni el tiempo, ni la oportunidad, ni la habilidad de acompañar a los chicos y las chicas en estos procesos, pero la escuela sí tiene la obligación de hacerlo. La escuela y otros espacios, ¿no? Hablamos de educación sexual integral no solamente en entornos de la educación formal, también en otros espacios comunitarios, deportivos, no es casualidad que algunos de los de las temáticas incluidas en los contenidos curriculares de la ESI tienen que ver con identificar los estereotipos, poder reflexionar sobre ellos, y esa es la forma de también poder cambiarlos. ¿Y por qué cambiarlos? A ver, ¿por qué creemos que esto puede llegar a ser perjudicial, verdad? Bueno, por un lado podríamos preguntarnos, voy un poco rápido porque sé que hay otro compañero que tiene que hablar, pero vos, Geo, cortame cuando, No, cuando tranquila, necesites el dale. tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué son los estereotipos? Como una pregunta así, como para enmarcar todos estos datos que nos presentaron el equipo de Grow. Son creencias compartidas sociales, construidas socialmente, acerca de lo que son otros grupos de personas. Están construidas muchas veces en base a características que son reales, que tal vez ese grupo de personas comparte, pero son seleccionadas esas características. O sea, se toman unas y no otras, y se toman siempre algunas que están muchas veces vinculadas con factores negativos. Esto del funcionamiento de los estereotipos, que son cuanto más naturalizados están, cuanto menos los ven, son más efectivos en su función, digamos. Los estereotipos tienen mucho que ver también con cómo aprendemos las personas. La forma de aprender que tenemos los humanos y las humanas es como asociar a cosas que ya conocíamos de antes. Entonces, sobre eso construimos otro conocimiento nuevo, pero siempre tratamos de poder vincularlo con conocimientos previos. Y esto, en ese sentido, los estereotipos funcionan como un atajo rápido de te quiero decir algo y en solamente mostrarte una imagen ya sabemos si con la forma que está vestida, con la edad que tiene, con el género, ya hay un montón de información que como seres sociales que somos, sabemos interpretar de una manera. Y eso es muy útil para la publicidad. Tienen los segundos en la televisión son muy valiosos, son muy caros, y en poco tiempo hay que decir lo máximo posible. Entonces, claro que se recurre a estereotipos. En particular, los estereotipos de género, ¿de qué nos hablan? De las creencias que están asociadas a qué es ser varón, qué es ser mujer, u otras identidades de género en una determinada sociedad, cultura, en una época. Eso tiene que ver tanto con con qué pautas, con qué actitudes se asocian a ser varón, ser mujer u otras identidades, y también a justamente, teóricamente, el género. ¿A qué nos referimos con género? ¿Y cuál es el riesgo ahí? Bueno, que los estereotipos son sumamente limitantes. Como decíamos, se toman algunas características y no otras. Entonces, quienes no encajan en esos modelos ideales quedan afuera y muchas veces pueden ser hostigados por ellos, hostigadas, o pueden verse perjudicados en su autoestima, y además son formas de exclusión. Lo que no está representado, lo que no se ve en nuestra cultura, no existe. Y no hablar, no mostrarles es también una forma de violencia. Y ahí voy acercando a otra cosa que quería comentarles respecto al uso de los estereotipos de género en la infancia. Está vinculado a una forma específica de violencia que se llama violencia simbólica. En nuestro país, en la Ley de Protección Integral, está mencionada específicamente, que retoma otras legislaciones internacionales, y esta es una violencia, algunos autores llaman la violencia invisible, la violencia sutil, Serato le dice la violencia moral. Es una violencia que se ejercen los agresores, pero quienes están siendo
víctimas de esa violencia pueden no percibirla incluso, pueden ser parte de ese mismo mecanismo que reproduce otras violencias de mayor intensidad. Y al hablar de la violencia simbólica, hablamos de la base de todo el resto de las violencias. Es lo que hace posible, habilita la posibilidad de las jerarquías sociales en relación a que el masculino pueda ser superior o dominante en relación a otros géneros. Ese es el riesgo de la reproducción a reiterativo, digamos, porque lo que contó Georgina fue una semana de análisis, pero esto lo vemos en constante, en la tele, en un montón de otros soportes, y, y entonces esos estereotipos tan, tan estructurados, tan limitantes, portan violencia simbólica contra las niñas, contra los niños también, y contra aquellos que están haciendo transiciones y se referencian con otras identidades también. Dice, ahí quería decirte una cosa nada más, pero y te dejo seguir, porque me parece súper interesante. Nada, cómo se habla también, es como la máquina, ahora no me puedo acordar dónde lo leímos, si fue Bourdieu, pero hace referencia como a esta máquina simbólica, ¿no? Entonces, es decir, cómo se genera todo este proceso a través del cual son funcionales estos estereotipos para un modelo de sociedad, y bueno, y hace que todos nos creamos de que lo tenemos que seguir replicando, porque nos creemos esos modelos, ¿no? Es decir, que ahí está la trampa de este tipo de violencia. Patricia dice que no dejan marcas físicas y entonces es más difícil de detectar. Aparte porque es como es decir, se hacen parte de nuestra identidad, que esa también es la dificultad que tienen. Al hacerse parte de nuestra identidad, pero conocerlos nos hace preguntarnos hasta qué punto nosotros también nos los hemos apropiado y lo hemos replicado, ¿no? Entonces hay como otro ejercicio sumamente importante para trabajar. Y otra cosa que quería como comentarte, esto que vos traías, ¿no? De cómo la repetitividad. Y ahí hay una cuestión generacional que es bastante fuerte, es decir, no es la misma la exposición que tenemos a este tipo de mensajes que tienen los niños y las niñas hoy, a lo que teníamos nosotros hace 20 años. Yo siempre cuento que crecí en el interior del país, había 2 canales de televisión, había 1 hora de tele de dibujitos animados, entonces la exposición hace 20 años atrás a este tipo de mensajes era una, donde esa reproducción se daba por otros medios, y hoy es otra totalmente diferente. Y en ese sentido refuerzo con lo que empecé hablando, la importancia de tener herramientas críticas para enfrentarnos a las pantallas. Y en esto, ojo, no se crean que el impacto es directo y lineal. Los chicos y las chicas tienen un montón de habilidades para poder responder a estos modelos. Y de hecho, son la generación del meme, son la generación de la resignificación constante. Ellos toman algo, lo rearman, le ponen otro significado y vuelta a circular, haciéndose parodia, haciéndose chiste. Me parece que ahí está también nuestra responsabilidad como personas adultas, y en particular la responsabilidad del Estado a través de la educación sexual integral para poder identificar estos mecanismos y reforzar también todas las habilidades necesarias para ser ciudadanos y ciudadanos en forma reflexiva, crítica, en el uso de las pantallas en forma integral, digo, no solo en la televisión, sino también en otras pantallas donde también proliferan un montón de estereotipos. No, estaba mirando si había alguien que escribía algo sobre la violencia simbólica, pero no le encuentro el... Sí, no, había uno que ya leyó Georgie, el que, o sea, mientras decías lo de violencia simbólica, de Patricia que decía esto de que no deja marcas físicas, pero ahí agregó uno más de Pamela que dice, genera un autodisciplinamiento y eso lo vuelve eficiente. Y Graciela comparte que dice, soy docente y cuando quiero mostrar una publicidad que refleja los estereotipos de la masculinidad hegemónica, les paso la publicidad de Invictus, donde están reflejados todos los pasos para llegar a ser un hombre que cumple con todos los mandatos y atributos del patriarcado, aclarando que eso es violencia simbólica. Aprovecho también que un comentario de Evelyn antes, que me parece que no lo llegamos a leer, pero me parece interesante para también traer todo esto al contexto que estamos viviendo,
que dice, en referencia a las publicidades y las infancias, yo manejo algunas cuentas publicitarias para productos infantiles en redes sociales. Previo a la pandemia, quienes compraban esos productos era un promedio del 12% de hombres contra 88% de mujeres. En pandemia esto me cambió a un 52% de mujeres contra 48% de hombres que le compran productos para sus niñas. Interesante. Ahí voy a agregar algo, que justamente hicimos un mini research, porque la verdad que fue mini, pero hace un par de años habíamos analizado las plataformas de venta de juguetes, cómo los distribuyen los juguetes en las plataformas, y bueno, todavía, imagínense, estaba el tema, vos querías entrar a la plataforma, estaban juguetes de nena, juguetes de varón, ¿no? Eso estaba en todos lados. Y este año me sorprendió que ya no está. Es decir, ya los juguetes son juguetes, no están distribuidos, es decir, la categoría nena-varón ya no está en las plataformas de los juegos. Sí, lo que observamos era que para en la elección de la figura o los colores que representan el juguete todavía está la marca de género. Es decir, no sabemos que en la categoría, es decir, si me pones juguetes de muñecos y tenés a Frozen y está todo en relación rosa, bueno, hay como una tendencia de la colorografía que me lleva a elegir esto o no. Pero me llamó la atención por lo menos no encontrar, es decir, en estos 2 años sí encontramos esta diferencia de que no está más si son de nena o de varón, ¿no? Hay como, pero creo que tiene que ver con esto de que hay una deconstrucción que está a un nivel superficial y que hay que seguir como hilando más fino para realmente llegar a sacar ese estereotipo o tratar de no reflejarlo tan burdamente. Sí, yo creo que se están viendo algunos cambios. A mi gusto todavía son muy lentos, todavía son muy pequeños, pero sí, por supuesto hay algunos cambios. Y también tiene que ver con esto que decíamos de las condiciones de la producción, que también hay mujeres y personas, ¿no? Mujeres, varones en general, también con más conciencia sobre el impacto de seguir reproduciendo estos estereotipos de género. Hay organizaciones de la sociedad civil que se convocan y organizan específicamente para reflexionar sobre estos temas. En, en la publicidad también hay organizaciones feministas que están haciendo camino en pensar estos cambios. A mi gusto creo que son un poco lentos todavía. Podríamos acelerar un poco. Que hay un rechazo a abordarlo. Es decir, nosotros hemos tratado de llevar este estudio como a distintos canales, a mostrárselo a las cámaras de publicistas también, y hay como una cuestión sobre todo, por ejemplo, nos pasó con la cámara de publicistas que decían, bueno, pero esto es así. Es decir, o sea, la gente tiene que vender y vendemos de esta manera. Sí, bueno, no, ¿cuánto falta todavía? ¿No? También les pasa que hay un montón de miradas críticas, esto es lo que yo decía, qué hacemos con lo que vemos, que no lo vemos de manera pasiva, y hay muchas críticas cuando los estereotipos se presentan de manera tan burda. Les pasó hace muy poco a un supermercado que había puesto una publicidad de nenas y de varones separadas, ahora no me acuerdo exactamente, el cartel era muy burdo, y tuvo un rechazo social muy fuerte, y a mí me parece que la industria publicitaria se está dando cuenta que eso también les va a hacer perder dinero, si no se ayornan. Y ahí lo que es el riesgo también que de pasarse al otro lado y de hacer solamente un pink wash, como se llama, ¿no? Un cambio solamente superficial y no profundo de comprender el problema simplemente porque escuchan que la comunidad está hablando de este tema sin realmente comprenderlo. Creo que ese es un riesgo también, de hacerlo sin conocimiento. Por eso es necesaria la capacitación en perspectiva de género, en la ley Micaela, en todos los estratos, también en la industria publicitaria, también en todos aquellos que tengan responsabilidad de producir contenidos para chicos y para chicas. Yo quería Perfecto. comentar algo, Sí. no sé si ya... No, dale, comentá, y después pasamos a Jorge y Alicia a ver a que ellos también como comenten cómo lo ven ellos en México. No, bueno, Jorge, escuchemos. Jorge, Alicia, ¿están por Perfecto. ahí? Pero Sí, buenísimo. claro. Si quieres, Alice. O... Claro que sí. Buenas tardes a todos.
todas. Más bien porque creo que el único hombre es Jorge en el webinar. Pero bueno, pues yo soy Alice Rodríguez, represento a Resilio Consultores, una consultora en asuntos de género aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues prácticamente en relación a este tema, pues evidentemente la información que nos ha proporcionado Georgina, al amparo de lo que Gisela también nos ha venido platicando, pues es prácticamente verlo, yo sí creo, desde una lectura crítica, el análisis del producto vendido, esta necesidad atendida donde la tipología, la característica de esta publicidad, pues refleja un juguete que de alguna manera trae esta característica de hacer un aprendizaje imitativo, donde se está reforzando este estereotipo de género, en donde el rol femenino en este caso, pues es muy marcado desde el punto de vista que al menos aquí en México, Jorge, utilizamos mucho, ¿no? El ámbito privado y el ámbito público, en donde las niñas se les refuerza que deben de permanecer en un ámbito privado con estos recursos técnicos donde se mantienen estos estándares sexistas a través de esta publicidad vía el juguete, y donde el hombre, el niño en este caso, pues está dentro de este espacio público, en donde pues está toda esta cuestión de valentía, de toma de decisiones, es todo lo que nos va llevando a seguir manteniendo y perpetuando los roles y los estereotipos de género, en donde creo que sin más en el ámbito publicitario, el recurso verbal y el recurso icónico son esos lenguajes muy escondidos, muy invisibilizados, que no logramos ver, ¿no? En donde está tan pintado de colores, que eso es lo que nos han enseñado desde pequeños, que pues repetimos y repetimos el patrón. Esta manera como los valores sociales también a través de la publicidad nos lo reflejan, pues ¿qué nos hacen ver? Pues nos hacen ver que el estilo de vida sugerido sigue siendo un estilo de vida tradicional, sigue siendo un estilo de vida donde todo es armoniosamente hablando para las niñas, el cuidado de este muñeco, de ese bebé, y para los niños, insisto, esta cuestión de toma de decisiones, el valiente. Entonces, todo esto nos permea al final del día a que se siga teniendo estos aspectos públicos y privados, y donde la parte emocional es muy característico, hablando de la publicidad, en donde pues a las niñas se les permea mucho esta parte de afectividad, esta parte de ser las cuidadoras, esta parte en donde pues la parte de la familia, la parte de la cocina, pues sigue siendo un centro privado, donde las emociones de afectividad suelen ser una constante, a diferencia del hombre, en donde la parte emocional pues está muy alejada de tener esta participación dentro de estos roles femeninos, ¿no? Entonces, la influencia en la compra, como bien señalabas, Georgina, estas voces en off que ustedes hicieron en el estudio, pues es un mensaje persuasivo, es un mensaje que de alguna manera vuelve a incidir en que aun y cuando la mujer pueda tener una participación dentro de la publicidad, dándote unas características del producto, quien termina tomando la decisión, quien termina enfocando para que tú accedas a comprar el producto, es la voz de un hombre, ¿no? Y yo pues le quisiera agregar nada más, también como yo he hecho estudios relacionados con temas del famoso impuesto rosa, de este Pink Tax, donde de alguna manera también permea hacia las niñas, ¿no? Donde hay un sobreprecio dentro de los productos que la publicidad hacia las niñas te hace adquirir, ¿no? Ya es meternos con un tema en donde también desde las infancias ya estamos colocándonos en una desventaja en la compra de un mismo producto a través de la publicidad. ¿Por qué? Porque un empaque rosa, porque una ropita de algodón rosa va a ser más caro que una ropa neutral, que una ropa de otro color, ¿no? Entonces, todo eso al final de cuentas, como bien decía Gisela, lo que se le llama violencia simbólica, inclusive a veces ya permeando un poquito todavía más allá, una violencia psicológica de tipo pasivo, ¿no? En donde de alguna manera te logran introyectar esa repetición de género, de patrón de género, esta repetición de estereotipo de manera transgeneracional, ¿no? Entonces, pues simplemente como que acotar que este análisis del producto vendido, como bien han señalado,
pues debemos de hacerlo desde una lectura crítica, desde esa perspectiva hacia los padres de familia, hacia nosotros mismos, pues poder también advertir que también se requiere de una educación y que las agencias de publicidad, en este caso, pues también poner sobre la mesa, la mayor parte de las agencias de publicidad pues están guiadas, al menos en México, por hombres. Quienes toman las decisiones en la parte creativa no son mujeres, desafortunadamente. Entonces, desde ahí creo que el cambio también tiene que ser a partir de la misma organización de las agencias de publicidad. Muchísimas gracias y les cedo la palabra a Jorge, a no ser que tengan algún comentario en el Inter. No, Jorge, anda vos. El único comentario es como que volvemos, me encanta porque te volvemos al principio, como lo decía Gise, ¿no? La importancia de quiénes son los que manejan estos mensajes. Es decir, esto es un síntoma de un montón de otras cosas que están pasando alrededor. Entonces creo que está bueno tomarlo ese lugar. Jorge. Muchas gracias, Georgina. Pues también, bueno, yo quiero iniciar diciendo que me encanta el contenido de sus estudios, de sus webinars, que he tenido la oportunidad de seguir varios, porque pareciera que estamos escuchando situaciones de México, ¿no? Entonces, la realidad es que ambas naciones tenemos pues muchísimas similitudes. Y yo creo que en este tema en particular no es la excepción, ¿no? Al final, viendo el estudio que ustedes realizaron en el 2019, pues los mismos canales que ustedes abordaron ahí, pues son los mismos que también se transmiten aquí en México, ¿no? Inclusive mucho de la televisión que se desarrolla en Argentina, de estos canales, de las series juveniles, infantiles, pues son las que llegan aquí en México. Hay veces que vemos que en los mismos comerciales, en la misma publicidad, aparecen leyendas, ¿no? De aplica para la República de Argentina o a veces para la República Mexicana. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque efectivamente aquí en México, pues también tenemos estas situaciones de temas sexistas, ¿no? Y que perpetúan también, sobre todo, el machismo en nuestras infancias. Y entonces, también partiendo de algo que ustedes comentaban el día martes, ¿no? Que es el tema de las masculinidades, pues también cómo los hombres vamos desarrollando parte de esta personalidad basada totalmente en los medios de comunicación y en la publicidad que vamos absorbiendo pues desde niños, ¿no? Más allá se refuerza, como se comentaba, por los principales agentes socializadores, como es la familia, las escuelas. Entonces nos encontramos que los medios de comunicación son los que plasman, ¿no? Los que todo este cúmulo de estereotipos que vamos adquiriendo a lo largo de la infancia, pues los medios de comunicación los refuerzan y los planchan. Entonces es muy interesante ver que realmente no hay grandes diferencias entre lo que sucede en Argentina y lo que sucede en México. En materia regulatoria, nosotros tenemos aquí el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el encargado de velar porque no se perpetúen estos estereotipos de género y que se realicen contenidos pues, con perspectiva de género. La realidad es que como pasa también en muchos de otros países y sobre todo lo vemos aquí en México y siempre lo comentamos, es que somos un país de leyes modelo, ¿no? Aquí hay leyes que protegen los temas de discriminación, igual dirigidas a las niñas, niños y adolescentes, específicamente la Ley Federal de Telecomunicaciones aborda varias situaciones, tanto del derecho de las audiencias como de los contenidos que no se deben de incluir en las publicidades, pero la realidad, y como se comentaba, es que se siguen perpetuando estos esquemas, ¿no? Como decías tú, Georgina, pues vemos que las agencias publicitarias se colgaron de que esa es la fórmula que funciona y de ahí no salen, ¿no? Vemos algunos esfuerzos esporádicos que tienden ya hacia una situación más neutral, pero la realidad es que cuando visualizamos aquí en México también comerciales dirigidos a niñas, pues fluctúan los colores rosas y morado, las situaciones como comentaba también Alice, comentaba Gisela, pues que van enfocadas más hacia un ámbito privado, ¿no? Y que van también, conforme al estudio que ustedes nos decían, pues situaciones de belleza y romance, de cuidados, donde los hombres y los niños pues solo aparecen en situaciones de acción y pues de juegos en el exterior, ¿no? Ahora pasa algo también que hemos podido ver aquí con la pandemia, ¿no? La realidad es que pues si los medios de comunicación están siendo la única fuente de información para los menores, ya que pues no hay posibilidad de socializar con otros niños en el colegio,
derivado también de una situación que se viene dando en los últimos años aquí en el país, que al tener altos niveles de inseguridad, pues los niños, como también sucede seguramente en su país, pues ya no salen a la calle y tienen esta posibilidad de convivir con vecinas, con vecinos, con amiguitas, amigos, primos. Entonces, la escuela era la única posibilidad donde estas situaciones de estar socializando y también reconstruyendo la percepción que se va recibiendo de los medios de comunicación, pues es nula. Entonces, es muy interesante también encontrar lo que ustedes abordan. Aquí en México tampoco se ve en la publicidad y empieza a verse en ciertos medios de comunicación con ciertas series, pero no se ve cuestiones relacionadas con las diversidades sexogenéricas, ¿no? La realidad es que algunos programas, algunas series empiezan a tomar el tema, han expuesto ahí algunas cuestiones, pero también hay grupos muy conservadores aquí en México que han impedido que esto se siga desarrollando. Igual no tenemos alguna estadística específica sobre personas del espectro trans que aparezcan en los medios de comunicación y en la publicidad. Inclusive vemos que en ciertos comerciales, por ejemplo, aquí hay una cerveza que quizá ustedes han visto por allá, que es Tecate, que siempre ha hecho, y ya últimos años lo ha ido reduciendo, pero ha hecho muchos comerciales súper estereotipados, ¿no? O sea, siempre poniendo por adelante la situación de superioridad del hombre, la mujer como un elemento estético, inclusive servicial hacia el hombre. Y en estos comerciales Tecate quiso dar un giro y aquí vemos algo de lo que también se comenta, ¿no? De que si las agentes de publicidad no tienen la información necesaria para poder desarrollar y abordar este tipo de temáticas, pues en lugar de ser benéfico, sale contraproducente. Les comento, en este comercial de Tecate, quieren como hacer énfasis en la posibilidad que tienen los hombres de no violentar pues a cualquier persona en esta pandemia. Pero ¿qué sucede cuando quieren abordar, digamos, el espectro trans? Ponen a una figura totalmente estereotipada de una chica trans en una estética, ¿no? Entonces, la realidad es que si también estamos buscando que se supere esa esperanza de vida del 35 años de las personas trans y que tengan mayor acceso a puestos laborales, pues sí es importante empezar a generar en los medios de comunicación que pueden trabajar en cualquier ámbito, ¿no? No nada más que se les estereotipe en lo que dice Gisela en estas construcciones socioculturales, de que pues solo pueden ser estilistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues va muy de la mano de eso. Les súper agradezco a los dos su intervención, nos parecía súper interesante como también tener la mirada de otros lados aparte de la nuestra. Y Gise, me encantaría que cierres vos. Sé que te quedó con algo que ibas a decir, dijiste espero y después lo digo, pero entonces en los últimos minutos me gustaría como, nada, escucharte a vos, a ver cómo, nada, que des la conclusión final. Qué responsabilidad. No, te tengo toda la confianza, por eso tengo ganas de seguir escuchándote. No, yo para reforzar como cierre, bueno, la importancia de la educación en medios, de que la recepción de estos mensajes tenemos que tener todas las herramientas posibles y sobre todo las chicas y los chicos para poder desentrañar. Y además la responsabilidad de las industrias culturales, y incluida ahí también las publicidades, en la generación de los contenidos, de que incluyan más modelos posibles, que nos incluyan a todos, a todas, a todes. Y en ese sentido hay buenas experiencias y cuando son hechas con responsabilidad, con calidad, sobre todo, son muy bienvenidas por las audiencias. En Argentina tenemos la experiencia del canal Paca Paca, que han podido mostrar una diversidad en las experiencias de las infancias en todo nuestro país, de una manera por fuera de los estereotipos a los que nos tenía acostumbradas todos los canales de televisión que
que habías mencionado. Y hay experiencias también de nuevas animaciones y nuevos contenidos para chicos y para chicas que también son bien recibidos. Por lo cual, que los productores y las productoras dejen de subestimar a las audiencias y que nos provean de contenidos de calidad, porque la perspectiva de género y la no discriminación en relación a la presencia de estereotipos no es una opción de, bueno, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, porque no, es una responsabilidad y es un estándar de calidad también cuando estamos hablando de producción de contenidos comunicacionales. Y bueno, no, yo quería comentar una alegría que tuvimos acá en Argentina en la última semana, y es que hubo una iniciativa desde las políticas públicas de cambiar un nombre, de cambiar una palabra, para llamar al tradicional Día del Niño como Día de las Infancias, que pareciera un cambio superficial, una palabra nada más, pero no, tiene mucho que ver con todo esto que estuvimos hablando, y es que lo que no se nombra, lo que no tiene su presencia, no existe, y que este cambio se ha llevado adelante a partir de una iniciativa que reconoce desde las políticas públicas todos los avances y todas las demandas que están surgiendo desde las organizaciones y la sociedad civil organizada, me parece que es un avance, y que si bien hubo algunos sectores que pudieron sentirse un poco molestos, bienvenida a la molestia y empecemos a hablar de estas cosas, del terreno de lo simbólico también. Mira, justamente con esto que decís me llamaba la atención porque creo que lo que más no nos llamaba la atención porque nos imaginamos que iba a ser así, ¿no? Pero había comentarios de periodistas que decían, ¿por qué nos provocan? ¿No? Si no es una provocación para cambiar el nombre, digo, provocaciones son tantas otras cosas, no cambiar el nombre, ¿no? Es decir, qué raro que la provocación queda simplemente en lo simbólico y no ver en todo lo que significa detrás de esto. Y solamente quería resaltar algo que vos dijiste y que también como respuesta a algo que comentaba Jorge, ¿no? Con este temor que sí, bueno, en una situación de pandemia donde los chicos y las chicas no están yendo a las escuelas, como qué otras oportunidades tienen de transitar estos estereotipos o repreguntarlos cuando en las casas no están esas herramientas. Entonces tomo de vos esto que comentabas, que bueno, los chicos también producen, los chicos y las chicas también producen contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los adultos nos tenemos que correr de nuestro rol de adultos para empezar a ver qué es eso que los chicos y las chicas están diciendo? Ahí veo a Patricia también que está acompañada con una niña. Digo, escucharlos a ellos y a ellas, qué es lo que dicen, qué es lo que les interesa, cómo lo están expresando, y dejarnos de tomarnos nosotros como centro, ¿no? Que creo que también es un ejercicio que nos falta un montón. Voy a mostrar un minuto a Tamara, que está terminando de dibujar la exposición de hoy, que esto después se los vamos a compartir a todas y a todes, para que tengan como el resumen de lo que salió hoy, y les súper agradecemos la participación. Vamos a seguir nosotros difundiendo esto y tratando de que llegue a más voces, a ver si logramos para el 2021 modificar esta participación, es decir, estas representaciones en las publicidades. Digo, este va a ser como nuestro granito de arena, ¿no? A ver si logramos ahí también cambiar algo. Cualquier duda, pregunta, nos pueden hacer ahí por el chat o nos mandan un mail, que seguimos en contacto. Y bueno, como saben, Mile les dijo, seguimos con infancias la semana que viene, vamos a hablar sobre infancias trans, y después tenemos el 27 específicamente sobre la ESI también, así que los invitamos a hablar, a charlar sobre la educación sexual integral, que me parece súper interesante también ahí tratar de llegar a más países latinoamericanos para generar esta mirada más regional, a ver de qué es lo que está pasando acá en la Argentina y cómo se vive en otros espacios. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Gise. Gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Chao. Un placer, Jorge y Alice y Jorge. Adiós. Igual, Gracias, hasta luego. chao.